Mañana los españoles van a las urnas en unas elecciones que se presumen serán las más reñidas de la historia democrática de ese país. Dos aspectos dominan las elecciones para las Cortes Generales que se desarrollarán este domingo 20 de diciembre en España. Por un lado, la crisis económica y el creciente nivel de desempleo, que pese a una modesta mejora de los índices, continúan azotando a la población ibérica. En paralelo, esta inestabilidad ha provocado un profundo debilitamiento del sistema bipartidista que propugna la alternancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Un panorama que llegó a una zona de riesgo tras la aparición en escena de nuevas agrupaciones políticas como Ciudadanos y Podemos. España renovará 558 de los 616 escaños que integran las Cortes Generales, que están conformadas por 350 del Congreso de los Diputados y los 208 de elección directa del Senado. 6 partidos se presentan en el comicio en medio de una España golpeada por el desempleo y los recortes en los salarios, por lo que gran parte de las propuestas tienden a abordar la crisis que arrastra el pueblo español. Así, quedó expuesto en un agitado debate televisivo que mantuvieron el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del oficialista PP, y Pedro Sánchez, del socialismo. Yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme, porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. El encuentro terminó en una pelea disonante respecto al tono que se le deseaba imprimir a la campaña electoral. Y las acusaciones de corrupción de Sánchez se cruzaron con las insistentes alusiones a la herencia recibida de parte del socialismo cuando Rajoy asumió la primera magistratura. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina, mire, señor Rajoy, y miserable que ha hecho usted hoy Rajoy, aquí. De eso no se va a recuperar usted Rajoy, nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado, pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez. En una clara línea de renovación, Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Iglesias, de Podemos, coincidieron en que ese debate es el epílogo de una época y concluyeron que España se merece otra cosa. Hay muchos abstencionistas, mucha gente joven, mucha gente indecisa que no se puede quedar en casa. Quien quiera 4 años más de Rajoy, que se quede en casa. Pero quien quiera un nuevo gobierno de España gobernado por el centro, que vaya a votar el 20 de diciembre. Si el Partido Socialista puede elegir entre ponerse de acuerdo con Ciudadanos o con nosotros, o incluso con el PP, por desgracia, porque no es una cosa que a mí me alegre, porque yo soy nieto de socialistas que se murieron con el carné del Partido Socialista, creo que por desgracia se pondrían de acuerdo con ellos. Las cifras oficiales de desempleo del 22,4%, más de 5 millones de personas, revelan que España sigue en crisis a pesar de los mensajes gubernamentales. El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que España no ha salido de la crisis. Hemos salido de la recesión, sentenció. Sin embargo, el responsable de la cartera de Hacienda consideró que el país está creciendo de forma equilibrada. El déficit público continúa entre los más altos de la eurozona, acompañado de desocupación, salarios muy bajos y elevados impuestos. Las férreas políticas de austeridad aplicadas por el gobierno de Rajoy no han impedido que el 30% de la población esté en riesgo de pobreza o exclusión social. Horas antes del final de la campaña electoral, la mayoría de los sondeos indicaban que el Partido Popular mantenía la ventaja sobre el PSOE. Según esas mediciones, la agrupación que lidera Rajoy obtendría alrededor de un 27% de los sufragios. En tanto, el socialismo llegaría a algo más del 20%. Atrás, pero no muy lejos, están Ciudadanos con una proyección de más del 19% y Podemos con un panorama similar, con el 18 o 19% de los votos, todo según datos de la consultora Sigma 2 publicados por el diario El Mundo. Podemos llegó a la última semana de campaña
con un ascenso propiciado por sus alianzas electorales en Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana. ¿Qué candidato podrá formar gobierno? Los números varían según la empresa encuestadora, pero ningún aspirante se aproxima a un resultado que le permita llegar al Palacio de la Moncloa con el único apoyo de sus diputados. Las previsiones en cuanto a Albert Rivera, de Ciudadanos, se redujeron en las últimas horas y en caso de que forme alianza con el partido de Mariano Rajoy, no sumarían los escaños suficientes para gobernar. Estos porcentajes otorgarían entre 114 y 119 diputados al PP, entre 76 y 81 al PSOE, entre 62 y 69 a Ciudadanos y entre 56 y 60 a Podemos. Un panorama dividido que no propicia una llegada directa a la Moncloa si no se realizan alianzas y se ponen en juego complicadas ingenierías político-electorales. Todo es posible en unas elecciones en las que se prevé una participación tan alta como la que hubo en 1982, cerca del 80%. En el informe se señalaban las últimas encuestas de la prensa y de las encuestadoras españolas. Pero las encuestas ahora en España están prohibidas. Lo que se está haciendo es a través de un diario de Andorra, el Periòdic de Andorra, que está difundiendo encuestas con un grupo de 700 entrevistados, están dando números diferentes. Acá siempre decimos que hay que ser extremadamente cautelosos con las encuestas. Al fin y al cabo, todos seremos mucho más inteligentes el domingo a la noche cuando estén los resultados. Pero Mariano Rajoy reconoció en un diálogo informal con la canciller alemana que hay altas posibilidades de que Podemos salga en segundo lugar. Todo en base a las encuestas que se están manejando. Lo que sí está claro es que ese bipartidismo que existió después de la muerte de Franco por lo menos está en crisis. Tal vez no se puede decir que murió, pero por lo menos está en crisis. En realidad, lo mejor es preguntarle a nuestro invitado, Antoni Domenech. Él es profesor universitario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Economía en Barcelona, editor de una revista que nosotros muchas veces hemos mencionado y recomendado, sinpermiso.info. Así que un gusto, Antoni, que estés con nosotros. Agradecido. Y te trasladamos la pregunta. A ver, ¿se quebró el bipartidismo? El bipartidismo murió, sí. Murió. Tan tajante. El bipartidismo forma parte de la ingeniería constitucional del 78, fue diseñado justamente para que solo hubiera dos partidos que hicieran turnismo, como se decía en la España del siglo XIX. Nunca un partido había conseguido sacar más de un 11% desde el año 79, y los dos grandes partidos tenían cifras en torno al 80%. Claro. Ahora van a bajar del 50%. El cuarto partido, que seguramente será Ciudadanos, que ha bajado mucho y se quedará seguramente en un 15%, se quedará en un 15%. Más que había sacado el Partido Comunista como tercer partido en el año 79. El bipartidismo ha muerto. Ahora, ha muerto el bipartidismo, pero sin embargo el Partido Popular parece seguir siendo por lo menos el más votado, por lo que es la perspectiva. ¿Cómo se explica este fenómeno, siendo el partido que está en el gobierno, aparte y con una crisis económica como la que está? Efectivamente es muy sorprendente porque es un partido lastrado por casos indescriptibles de corrupción del propio partido, con 3 extesoreros imputados, uno en la cárcel, ¿no? Es muy difícil quizá de entender. El voto del Partido Popular es, por un lado, el voto del miedo, de mucha gente que está asustada con lo que está pasando, el voto conservador y de miedo, y por otra parte, España ha tenido viento de cola. En la economía española ha tenido viento de cola los 2 o 3 últimos años. El desplome del euro frente al dólar, el desplome de los precios del petróleo, muy importante. Más importante quizá todavía que eso, el hecho de que la Comisión Europea en realidad ha relajado la austeridad por la presión de Syriza, luego hablaremos quizá de Syriza, por la presión del auge de cierta izquierda también en España, en Portugal, ha relajado la austeridad. Quizá para que los espectadores argentinos se hagan una idea, entre 2013 y 2011, en estos 2 años,
la austeridad relajada se cuantifica en 11 puntos sobre el Producto Interior Bruto. Estos son unos 120.000 millones de euros. Más o menos algo más del 40% del Producto Interior Bruto argentino. Es una cantidad enorme que han podido dedicar a gasto público, a mitigar las consecuencias más terribles de la austeridad. Y luego ha estado, como cuarto viento de cola o de empopada, ha estado también la cuantificación flexible del dinero emitido por el Banco Central Europeo. Eso ha ayudado al Partido Popular y ha perjudicado terriblemente a Podemos, que hace un año todo el mundo le daba como ganadora de las elecciones. Le ha perjudicado el desplome de Syriza, la capitulación de Syriza, tras una extorsión increíble por parte del propio Banco Central y en general de la Troika. Ahora, qué contradictorio lo que suena esto que vos estás planteando respecto al Partido Popular y la base que tiene la creación hace apenas 2 años de un partido político nuevo como Podemos, que vos decís lo que lo ha perjudicado y están hablando de que puede llegar a salir segundo. O sea, ¿cómo se explica que hay una polarización tan profunda en la sociedad española, que hay un piso del PP tan grande y un partido nuevo puede llegar primero? O en este caso están diciendo que va a llegar segundo. Sí, el partido es muy impresionante, la remontada de Podemos en los 2 o 3 últimos meses. Podemos quedó totalmente tocado, aparte por errores en el planteo de la propia dirección de Podemos, quedó terriblemente tocado por el golpe en Grecia, por la capitulación de Syriza. La remontada de Podemos es el voto de la rabia, no es el voto de la esperanza. Hace un año habría sido el voto de la esperanza, es el voto de la rabia. Hay una gran cantidad de españoles que consideran que esto es totalmente inaceptable, lo que ha ocurrido en nuestro país, y que sin tener grandes esperanzas, como las que se podía tener cuando Syriza era un partido que ofrecía una remodelación no solo de Grecia, sino de Europa, es el voto de la rabia, y la rabia en España es importante, y el último minuto soberbio del debate de Pablo Iglesias, el último minuto apeló a eso. Tengan ustedes memoria, recuerden ustedes, no apeló al futuro, un futuro que es incierto para España y para toda Europa. Es el voto de la rabia, y el voto del Partido Popular es el voto del miedo, y el voto de Ciudadanos es el voto de la nostalgia. Por eso caen. ¿Qué nostalgia? La nostalgia de la burbuja, de la España maravillosa de los años 90 y del primer lustro del siglo XXI. Por eso yo aventuro que no es un partido futuro. No hay lugar en España para la nostalgia. Para la rabia sí, para el miedo quizá también, y esperemos que en el futuro también para la esperanza. Y el Partido Socialista es el partido del vóteme porque sí. Por eso ha sido tan mala su campaña. Ya que hablaste de rabia, vamos a pasar unas imágenes que tienen que ver tal vez con esto que vos decís de la rabia, que fue la piña, como decimos nosotros, que recibió Mariano Rajoy, ¿no? La agresión repudiada por, creo que casi todo el arco político. Me pregunto si esto tiene que ver también con la bronca, por más que sea un caso aislado. Bueno, parece que era su sobrino. Así que de la mujer o algo así. Sí, así que será una rabia más bien familiar. No creo que esto tenga trascendencia política, como el propio Rajoy inteligentemente, a diferencia de la extrema derecha que ha jaleado esto, ha reconocido. No hay que darle más importancia a eso, me parece. Ahora, pero era el sobrino de su mujer. Me llama mucho la atención la forma en que describís esto del voto, de la rabia por un lado, del miedo por otro, de la nostalgia en un tercer caso de Ciudadanos. Y uno se pregunta, dentro de ese voto, ¿en qué lugar queda la discusión o la interpretación que se hace sobre la crisis europea, sobre cuáles son las razones por las cuales España llega a esta situación que por un lado provoca tanto miedo y por otro lado provoca tanta rabia? Digamos. Claro, ¿Hay un análisis, hay una lectura? Claro, esa es una pregunta crucial. Si tú repasas la campaña electoral, no se ha hablado de Europa. Es sorprendente. Nadie ha hablado de Europa en la campaña electoral.
Habló de Europa Pablo Iglesias en las elecciones catalanas y le fue muy mal, porque acababa de hundirse Syriza, de capitular Syriza, como le recordaron varios. Así que Podemos ser el primer interesado en no hablar de Europa. El Partido Socialista no podía hablar de Europa. Europa, lo que había pasado en Grecia era el PASOK, y el PASOK no existe. Y el peor miedo del Partido Socialista es a pasoquizarse, ¿no? A convertirse en un partido residual, que podría ocurrir. Y a Mariano Rajoy y a Ciudadanos tampoco les interesaba hablar de Europa, porque Europa son los recortes, Europa es la cara antipática de la señora Merkel, Europa es el horror y en cierto sentido es el origen, no de la crisis española, pero sí que es el origen, porque es una crisis mundial, pero sí que es el origen, todas las políticas contracíclicas a favor de la austeridad, de contención del déficit público, que impuso manu militari el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, causaron el que todos los descosidos que venía arrastrando la economía española desde hace mucho tiempo saltaran a la luz, ¿no? Y se descosiera todo, incluido el problema territorial español. O sea, no puedo olvidar el telespectador argentino que Cataluña es la región más rica de España y tiene casi un 50% de la población que quiere irse a España. Eso es gravísimo. Es increíble eso, ¿no? Porque esto que menciona, 50% de la población que se quiere ir a pesar del alto nivel de vida que todavía mantienen. Antonio Domenech, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, la verdad, de elecciones interesantísimas de lo político. Veremos mañana que si se forman coaliciones, quiénes, cómo. Bueno, hay que esperar los resultados. Mientras tanto, lean la revista Sin Permiso. Seguramente escribirá algo Antonio Domenech sobre las elecciones en España. Y el que tiene mucho para contarnos también es Félix Taylor, porque está dando algunos datos de la incógnita, pero me parece que bastante parciales, ¿no es cierto, Taylor? Es cierto, Pedro, no se equivoca nunca usted. Qué Entonces, fenómeno. de los datos, me da hablar de los ingenieros. No, pero le voy a contar, porque antes tenemos mensajes de los televidentes que se preocupan, se molestan, llaman y usted no quiere que yo los Todo lo salude. contrario, por favor. Bueno, permítame entonces. Sí. Liliana de Barraca se comunicó con nosotros, saluda y nos felicita por las próximas fiestas y además dice gracias por informar durante estos 10 años. Y Alberto de Mendoza felicita por el programa y dice que nos ve siempre. Muchas gracias, Alberto, y por supuesto a todos los televidentes. Datos de la incógnita, decía Pedro, aquí está, atención, vamos a ir a dar algún dato un poquito más amplio para que usted no se queje después. Autora de uno de los libros más... Atención con esto, Pedro, Autora, nuestro personaje, de uno de los libros más influyentes del pensamiento contemporáneo. Nuestro personaje propone desnaturalizar los conceptos de sexo, género y deseo y entenderlos como construcciones sociales y culturales. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa en esta edición de Visión 7 Internacional, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Francia, un freno a la ultraderecha. La segunda vuelta en los comicios regionales logró frenar el avance del Frente Nacional de Marine Le Pen. Luego de la pausa, se lo contamos, ya volvemos.